Tengan buenas tardes todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de conferencia. Nuevamente, en este nuevo año 2023, nos reunimos para seguir nuestros estudios, para seguir estudiando y reflexionando sobre la enseñanza gnóstica del venerable maestro Samael Aun Weor y la venerable maestra Litelante nos entregaron. En esta ocasión, aprovechando la fecha, desarrollaremos el tema de los tres Reyes Magos, que incluye el misterio de la Epifanía del Señor. Veremos entonces esta enseñanza esotérica que se refiere a este fenómeno, a este hecho histórico de la visita de los Reyes Magos al Cristo íntimo recién nacido. Primero comenzamos viendo un poco sobre la palabra mago. Esta palabra proviene del persa, que es magusha, que significa sacerdote. Está ligado entonces al misterio sacerdotal. Llegó ya en griego como magoi en plural, refiriéndose también a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios íntimamente. Del griego pasó esta palabra al latín como magus, o en plural magi, de donde pasó al español ya la palabra que conocemos como mago o magus. Entonces, repitiendo, los magos en lengua persa significaba sacerdote o significa sacerdote. Y justamente los magos eran una casta de sacerdotes persas o babilonios que conocían la revelación divina, que no conocían la revelación divina como en la religión judaica, pero que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar la relación directa con la divinidad. Estudiaban, eran definitivamente astrólogos y de esa manera se relacionaban con los movimientos de la divinidad. La tradición le llamó reyes a los magos en referencia al Salmo 72, que dice: los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos al Mesías, ¿no? Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones, dice en este Salmo 72, en 10 y 11. El libro de Mateo, o más bien el Evangelio de Mateo, que es el único que habla sobre la existencia de los Reyes Magos en la Biblia, explica que fueron de Oriente, que vinieron de Oriente, una zona que para los judíos eran los territorios de Arabia, Persia o Caldea. Por otro lado, los orientales llamaban magos a los doctores, a los médicos, y que definitivamente practicaban el sacerdocio de la medicina. Nacido pues, dice Jesús, en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esto lo dice en el libro de Mateo, la versión Reina de 1960. Por los si quieren investigar precisamente eso. Ahora, esta fiesta y esta visita de los Reyes Magos que recibieron la revelación de que había nacido ahí el Mesías y que había nacido ahí el rey de los judíos, eso significa precisamente el misterio de la epifanía, esa relación directa. Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual se revela un asunto importante. La palabra proviene del griego epifanea, que significa mostrarse o aparecer por encima de. Entonces ellos recibieron definitivamente la revelación de que ahí había nacido. Y de ahí viene entonces la calidad sacerdotal de estos seres, ¿no? En el sentido filosófico, epifanía puede referirse
a una profunda sensación de realización al comprender la esencia o naturaleza de las cosas. Ahora San Agustín, en sus sermones de la Epifanía, afirmó que los reyes llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. Este 6 de enero entonces es cuando se celebra en la iglesia la fiesta de la Epifanía, la visita de estos reyes, de estos sabios. Desde el punto de vista, dijéramos, de su traducción, de su semántica, una epifanía puede referir a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, sea divino o no. Por ejemplo, una buena idea que aparece de repente puede ser considerada una epifanía. La Epifanía del Señor es una fiesta religiosa de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica. En este contexto se entiende por epifanía la revelación de la presencia de Dios encarnado en la tierra, es decir, de Jesús hecho hombre frente a la humanidad. Esa revelación es la que recibieron en lo interno, en su interior. De hecho, estos tres personajes que aparecen históricamente ligados a la fiesta de la Epifanía, a la fiesta de los famosos tres reyes magos. Entonces, detrás de la fiesta en sí, que se vuelve definitivamente por costumbre algo comercial, hay un gran simbolismo esotérico, cristiano esotérico, que definitivamente vamos a tratar de comprender un poco en esta clase. Ahora bien, la Iglesia Católica y Ortodoxa relacionan este concepto a dos momentos diferentes, que es bien interesante esto, pero en todos los momentos hay una gran revelación. Para la Iglesia Católica, la fiesta de la Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero, se relaciona con el momento en que Jesús fue dado a conocer a los reyes. Pues en realidad no es tan así como es que fue dado a conocer a los reyes. Los reyes fueron revelados del nacimiento entonces del Cristo en la tierra, de la encarnación del Cristo en la tierra, y decidieron ir a adorarle, a postrarse ante él. En relación con la Iglesia Ortodoxa, la Epifanía se refiere al momento en el cual Dios revela la procedencia divina de Jesús a través del Espíritu Santo durante el bautismo en el Jordán. Así, en este episodio Dios se manifiesta ante los hombres como Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese escenario grandioso, en cuando Elías definitivamente tiene que bautizar a Jesús de Nazaret, después de negarse varias veces a hacerlo, ¿no? Porque él sabía que el más grande es el que venía a él para ser bautizado. Ahora, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento hay registrados tres epifanías. Uno, la manifestación ante los Reyes Magos, como se maneja, o más bien la manifestación, la presencia de los Reyes Magos para adorar al Cristo íntimo recién nacido. Dos, la epifanía en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y tres, la epifanía al comienzo de su vida pública en las bodas de Caná. Esto están los tres elementos importantísimos. Y todos tienen una connotación eminentemente alquímica. Primero, el nacimiento. Segundo, el bautismo. Y tercero, la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná. Jesús convirtió el agua en vino y es definitivamente uno de los fenómenos más grandiosos con el cual da a conocer su poder y su origen divino. Definitivamente es algo impactante
estos pasajes de la Biblia y del Evangelio. Se dice que Dios viene al mundo el día de Epifanía para revelar la luz inexpugnable. El día de la Epifanía se consagra el agua de los ríos o lagos, la procesión para santificar los reservorios naturales se llama la procesión con la cruz hasta el Jordán. Y eso es la fecha entonces en la cual definitivamente en algunos lugares y en algunas regiones del mundo se bendice todos los reservorios, los nacimientos de agua y todos aquellos donde que es lagos, lagunas, ríos, etcétera, porque son símbolo de la vida y de la transmutación misma de la esencia. Ahora, en este fenómeno grandioso que aparece sobre la transmutación del agua en vino, dice: 3 días después María, la madre de Jesús, fue a una boda a un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Esto está en los evangelios bíblicos, en los evangelios crísticos. Pero es sumamente importantísimo que nosotros reconozcamos que ese proceso de transformar el agua en vino o el agua en el espíritu mismo, precisamente es en esencia un símbolo eminentemente alquímico. Igualmente, en el bautismo de Jesús en el Jordán, es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret que aparece relatado en el Nuevo Testamento, y con él se inicia su ministerio público. A partir del bautismo en el Jordán, entonces sale públicamente a desarrollar su misión en la Tierra Santa, como se le conoce. Entonces Jesús, dice el Evangelio, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y se da entonces esa plática interesantísima, profunda, entre esos dos grandes maestros cristificados, pero uno de hecho definitivamente con más jerarquía que el otro. Y en este caso el de menos jerarquía tenía que bautizar al de mayor jerarquía, y por eso el que sabe, sabe, ¿no? El que sabe la palabra, Juan sabía, el Cristo Juan sabía que el Cristo Jesús era una jerarquía solar mucho más exaltada que él, y por eso se negaba a bautizarlo. Sin embargo, le dijo: hazlo para que se cumpla lo que está escrito, le dijo el Señor. Y así se hizo. Y a partir de ahí comenzó entonces su vida y su misión pública en la Jerusalén y en la Tierra Santa. De esto depende, de estas tres fiestas de Epifanía, tanto de la Iglesia Católica Occidental como de la Iglesia Ortodoxa Oriental, rusa o armenia, que tienen sus tradiciones como esta. En Rusia los ortodoxos cristianos se sumergen en el agua helada para celebrar el bautismo de Cristo. La Epifanía, una de las principales fiestas cristianas en la Iglesia Ortodoxa rusa, reúne a miles de fieles en iglesias y cerca de ríos y lagos para celebrar la misa y sumergirse en agua helada para limpiar sus pecados. Eso lo hacen ahí, debajo del hielo, ¿no? Hay que sumergirse 3 veces y hacer la señal de la cruz. Esa es la prueba, ¿no? Y la forma en que se celebra esa Epifanía. Bajo las aguas terriblemente frías que están bajo el hielo de este invierno, ¿no? Así que la fiesta de la Epifanía está enfocada con el mismo trasfondo al final, que es una enseñanza obviamente alquímica, de las transformaciones de los elementos y de las transmutaciones que muestra el Señor precisamente a partir del bautismo y de la transmutación del agua en vino,
para dar a conocer entonces en el fondo, la raíz y el origen de dónde viene entonces su nacimiento y la aparición de la divinidad encarnada en la tierra. También se habla de los 3 reyes magos, y esto es algo bien interesante, porque los 3 reyes magos que vinieron a adorar al niño hombre, cuyo nombre es Jesús el Cristo, este es el nacimiento del Maestro. Esta es la Navidad del corazón, nos dice el Maestro Samael. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Dice, ellos al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Eso lo menciona entonces el Evangelio de Mateo en la Biblia hebrea que nosotros conocemos. El Cristo íntimo, pues, nace en este gran misterio del pesebre. El pesebre es el símbolo del corazón del gran iniciado que trabajando duro sobre sí mismo, que fabricando los cuerpos existenciales del ser, precisamente a través de la ciencia alquímica, logra celebrar íntimamente la fiesta de Navidad. Cuando este gran iniciado entonces recibe en su corazón al niño Dios, al niño Sol, se transforma radicalmente, realiza todos los prodigios y milagros que hace miles de años realizó el gran maestro en la tierra santa de Jerusalén. Esos poderes pertenecen al Cristo íntimo y todo aquel que lo encarne podrá obviamente realizar todos esos prodigios. ¿Por qué nace en el establo? Porque cuando el maestro adviene, todavía nosotros, dice el maestro Samael, no hemos destruido al ego. Los agregados psíquicos están vivos, pero el Señor trabaja ayudándonos para destruirlo. El gran iniciado, un adepto de la luz, para llegar a esas alturas, ha destruido un porcentaje de su yo. Ha destruido, dijéramos, una parte de sus defectos psicológicos, pero hay defectos obviamente muy pesados, ¿no?, que son de energías muy potentes, que solo los puede destruir definitivamente con su espada flamígera el Cristo encarnado. Y a eso es que desciende, baja para librar ese mundo, para salvar esa alma del tormento a que es sometida por los diferentes defectos psicológicos. Así que podemos ver entonces estos 3 reyes magos que adoraron a Jesús en el templo de los misterios mayores, cuando entonces el Cristo íntimo nació en el pesebre del corazón de ese gran iniciado que lo había encarnado. El incienso que le regalaron, oro y mirra, vivo simbolismo de la purificación mental que debe existir para que nazca el Cristo en el trabajo alquímico. El oro de la grandeza del espíritu solar, la humildad que debe reinar y lo que va a cristalizar. La mirra, símbolo de la justicia, se debe ser justo para que la madre tenga obras con que pagar nuestras deudas. Ahí entonces el simbolismo de esos 3 regalos, de esos 3 presentes que le llevaron, que no son más que, dijéramos, todo esto no es más que una enseñanza esotérica, crística, profunda para toda la humanidad, ¿no?, para toda la raza terrestre. Sin embargo, se ve siempre el fenómeno de que todas las fiestas cristianas, las fiestas que son espirituales, se le da un contenido material, se le da un contenido, dijéramos, terrenal. Es lo más fácil que puede hacer definitivamente y lo que conviene pues a quienes definitivamente se lucran de todas estas festividades. Ahora bien, si ponemos atención, los Reyes Magos recibieron la revelación de que el Cristo había nacido en la tierra porque lo vieron, astrológicamente lo vieron en el cielo.
fueron revelados. ¿Y qué les reveló eso? Fue la estrella famosa de Belén. Pero veamos algo sobre esa estrella. Los tres reyes magos son el íntimo, el alma divina y el alma humana, es decir, Atman, Buddhi y Manas. La estrella de Belén es el sol central, es el gran aliento universal de vida de los misterios del fuego, que forman entonces ese famoso sello de Salomón, la estrella de 6 puntas. El sello de Salomón, la estrella de Navidad, es el símbolo perfecto del sol central. Jamás puede nacer el niño Dios en el corazón del hombre sin el resplandor y la vida de la brillante estrella de Navidad. Cuando un gran iniciado encarna a su Cristo íntimo, donde quiera que sea, donde quiera que nazca, donde quiera que tenga su cuerpo físico, de ahí resplandecerá brillando intensamente en el infinito la estrella de Belén, la estrella de Salomón. Así pues, estas tres fuerzas primarias que aparecen en la Cábala, que son el maestro, Atman, Buddhi y Manas, ¿no?, son los que representan a esos tres personajes que ya llegan a prosternarse ante el Cristo nacido, ¿no? Pero entonces existe un simbolismo sobre estos reyes magos, que veamos un poco sobre esto. Melchor es graficado generalmente como un anciano de piel blanca, con barba, en representación de la zona europea, y ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo, según la tradición. Gaspar representa a la zona asiática y porta el incienso por la divinidad de Jesús, es decir, la raza amarilla. Y Baltasar, que es el negro, que proveniente de África y regala al Salvador la mirra, sustancia que se utilizaba para embalsamar cadáveres y símbolo de la humanidad del Señor, que se ha encarnado en un cuerpo humano, en un cuerpo físico, y eso representa la mirra. Además, los tres hacen referencia a las edades del ser humano: juventud, que es Gaspar; madurez, Baltasar; y vejez, que es Melchor. El camino que lleva entonces el cuerpo físico. Así entonces vemos esos tres personajes más o menos graficados, o como más o menos se conocen en la actualidad. Uno negrito y los otros de esta manera: Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos tres reyes magos representan entonces algo muy importantísimo que nosotros debemos reflexionar a fondo: los simbolismos alquímicos de ellos, ¿no? Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño representan los colores de la gran obra, los colores de la alquimia. El primer color, que es el negro, cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado eso con el cuervo negro de la muerte, y es cuando la energía creadora pues asume su condición ordinaria, física, semifísica, semietérica, como lo conocemos, la simiente humana, sin ninguna transformación. Es la obra de Saturno, que simboliza por qué el rey mago de color negro entonces está pasando por la muerte mística y está tratando de morir. La muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera, en el mundo astral, y eso es lo que representa definitivamente la visión del cuerpo. Más la energía, al ser sublimada, definitivamente va cambiando su condición. Y aparece la paloma blanca, sigue después, es decir, el momento en que, ya habiendo desintegrado todos los yoes del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica de lino blanco, dice el maestro, la túnica del Ka egipcio o la túnica de Isis. Es claro que está representado, como dije, por la paloma blanca, el color de la energía más sublimada. Ese es el segundo rey, el segundo color que aparece en la alquimia, el rey blanco. Y por último aparece el rey amarillo. Si se ha avanzado mucho
en la perfección de los cuerpos, en la perfección precisamente, o en la creación de estos cuerpos, aparecerá el color amarillo en el mismo y el derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el águila amarilla. Y esto nos recuerda al tercero de los Reyes Magos, la raza amarilla. Por último, la corona de la obra es púrpura. Bien interesante, porque todos los reyes definitivamente llevan entonces una túnica púrpura sobre sus hombros. Cuando un cuerpo, ya sea el mental, el astral, el mental o el causal, ya es de oro puro, se recibe la púrpura de los reyes porque se ha triunfado. Es la púrpura que todos los tres reyes magos llevan sobre sus hombros, independientemente de su color. Y ahí entonces está el gran misterio que solo los sabios alquimistas saben definitivamente explicar y que nosotros tenemos acceso por las grandes revelaciones, las grandes revelaciones que hace el maestro Samael en su obra maravillosa. Dice entonces, de manera que ahí ven ustedes que los tres reyes magos no son como muchos creen, tres personas. No. Señor, son los colores fundamentales de la gran obra y el Jesucristo íntimo está adentro. El íntimo es de adentro, está íntimamente en el corazón. Son el símbolo de los colores de la gran obra, es decir, la piedra filosofal. El rey de color negro simboliza el primer testimonio de la alquimia, cuando las aguas, el mercurio, son todavía negras. El de color blanco alegoriza el proceso de las aguas tornándose blancas. Y el rey mago, el del color amarillo, simboliza las aguas del mercurio tomando el color amarillo. Y el color rojo, que es el de la púrpura de los reyes, es el más elevado de la alquimia. Está formado por la púrpura, la capa o la túnica púrpura de todos los reyes. Eso es el misterio que aparece entonces en todos los colores, en los presentes y en la apariencia de los reyes. Si hablamos entonces de esa estrella de Belén, vale la pena que nosotros pongamos atención a esto. El venerable maestro de la luz, Hilarius IX, hablando de la brillante estrella, dijo: es la forma básica de todas las cristalizaciones y el modelo esquemático de todas las floraciones. Sus dos triángulos que junta o separa el amor son las lanzaderas con que se teje y desteje el misterio inefable de la vida eterna. Arriba, la Santísima Trinidad, que podríamos ver aquí, la Santísima Trinidad que actúa como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abajo entonces su antítesis, y estas dos van a ser conciliadas por la fuerza del amor, que es el fundamento entonces del trabajo de la alquimia. Y una vez conciliadas forman entonces este grandioso sello, esta grandiosa estrella, que es el símbolo del Dios vivo, definitivamente interesante. Arriba esa santísima eternidad que actúa como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y abajo entonces su contraparte con el poder que gobierna, el poder que libera y el poder que ejecuta, de donde entonces surgen definitivamente los dioses, se levantan de este lodo de la tierra. Tiene 6 puntas, las 6 puntas de las estrellas son masculinas y tiene también 6 ondas de entrada que se forman entre punta y punta, que son femeninas, para hablar de 6 rayos, de 12 rayos definitivamente que complementan este grandioso símbolo. La estrella de Belén es el sello de Salomón. El sello de Salomón en él se hallan resumidas todas las medidas zodiacales. Los 12 rayos de la brillante estrella cristalizan mediante la alquimia en las 12 constelaciones zodiacales. Se penetra entonces triunfante en los grandes templos de las constelaciones zodiacales. Y ahí entonces el gran misterio que encierra, por ejemplo, el eterno geómetra, Dios, que se manifiesta a los sabios, aquellos que pueden ver, aquellos que tienen entonces su mente interior abierta, que en este caso representados por los magos, los reyes magos,
que recibieron esa revelación de que Él estaba encarnado en la tierra. Y ahí viene entonces la historia del gran maestro Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua es Salvador. Y como Salvador, nuestro Yeshua particular tiene que nacer en este establo que llevamos dentro para realizar la gran obra. Él es el magnes interior del laboratorio alquimista. El gran maestro debe surgir pues en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo más duro para el Cristo íntimo, cuando ha nacido en el corazón del hombre, es precisamente eso del drama cósmico, su vía crucis. Eso lo explica el maestro Samael. Lo más terrible del trabajo que tiene que hacer el Cristo íntimo, encarnado en el corazón del gran iniciado que ha experimentado la Navidad, es precisamente el sacrificio terrible de su drama cósmico, del vía crucis, ¿no? Ahora, esto está relacionado directamente, como es la ciencia del amor, como es el poder del amor, con el arcano 6. El arcano 6 es de esa estrella de 6 puntas, está definitivamente ligada estrechamente a este arcano. En el arcano 6 está la lucha entre los dos ternarios, es la afirmación del Cristo interno y la suprema negación del Satán. Por eso están estos dos frente a frente, estos dos triángulos extraordinarios, el triángulo superior o ternario superior y el ternario inferior. Pero con la ciencia del amor, ustedes pueden estudiar este arcano, con la ciencia del amor, que es el fundamento de la alquimia, pueden entonces conciliarse y dándole forma extraordinaria al sello de Salomón, al símbolo del Dios vivo, que ese es el sello definitivamente que representa al superhombre, aquellos que han realizado la gran obra en sí mismo. Por eso este sello es bien interesante analizarlo, ¿no? Ver cómo entonces estos dos triángulos, estas dos trinidades definitivamente se concilian con la fuerza. Uno desciende y el otro sube para llegar entonces equilibradamente a formar ese sello maravilloso del Salomón. En el centro de los dos triángulos del sello de Salomón se halla la cruz Tao, o el signo del infinito. Ambos signos son verdaderamente fálicos. Ambos signos representan definitivamente la potencia masculina, energética masculina. Y el alma se halla entre los dos triángulos y tiene que decidirse por uno y otro. Es el camino de la indecisión o de la decisión, el de la luz o el de las tinieblas. Y el problema es absolutamente sexual. Esto donde definitivamente se define al final qué ocurre y qué pasa con el alma nuestra, ¿no? Así que tenemos que comprender más a fondo lo que son estos símbolos maravillosos. El sello de Salomón, nos dice el venerable, es la estrella de Navidad, es el símbolo perfecto del sol central. El sello de Salomón se hallan escritas las íntimas relaciones que existen entre el zodíaco y el invencible sol central. El génesis sexual del zodíaco está representado en el sello de Salomón, esa estrella maravillosa de 6 puntas. El Cristo cósmico, unidad múltiple perfecta, está bien representado precisamente con ese símbolo maravilloso que conocemos como el sello de Salomón, que es un símbolo muy relacionado con la religión judía, pero que hay extraordinariamente una sabiduría esotérica oculta detrás de este símbolo. Y por eso Salomón definitivamente lo exhibía y está en todas sus reliquias del gran rey, del sabio rey Salomón. Definitivamente. Dice el maestro Samael que se puede hacer medallones y anillos del sello de Salomón con los 7 metales. Se debe utilizar el sello de Salomón en todos los trabajos de invocación y en prácticas con los elementales.
los elementales de la naturaleza tiemblan ante el sello del Dios vivo, dice el venerable maestro Samael, como gran revelador de estos misterios. Y hace otra revelación extraordinaria que se relaciona con nuestro movimiento gnóstico en estos tiempos, y sobre todo con la existencia de la gran gurú Litelantes, la gran maestra Litelantes. Dice entonces que el ángel del sexto sello del Apocalipsis está ahora reencarnado en un cuerpo femenino, decía en su momento. Y decía, es un especialista en la ciencia sagrada de los jinas, sin mencionar el nombre de la venerable maestra. Obviamente era extremadamente hermético ese misterio de la venerable maestra. Por eso es que a ella el mundo no la ha conocido. Si hay un maestro perfectamente, una maestra a la cual existió, realizó gran misión extraordinaria misión sobre la faz de la tierra y no se le conoció, en realidad es a ella, ¿no? Nosotros pues a veces decimos lo que el maestro Samael develó y reveló, que fue muy poco precisamente lo que él habló sobre él. Sin embargo, está relacionado con el sexto sello del Apocalipsis, y eso relaciona entonces directamente con el arcano 6, que es la indecisión o el enamorado, la base precisamente de la energía sexual, y la estrella de Salomón. Y nos dice el maestro, y así, cada vez que el eterno geómetra fija su atención en un punto del espacio, al punto surge la gloriosa estrella anunciando el nacimiento de un nuevo estado de conciencia, el arquetipo de un ser, un astro, un sol, el Cristo mismo, que se encarna y toma cuerpo en el mundo físico de este planeta. Esto lo dice el maestro en el cuarto mensaje del avatar de Ar-Ramá, este gran maestro. Y dice, y la estrella que había visto en el oriente va delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, dice la narración. Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos, fueron guiados por la brillante estrella, y Jesús nació del agua y del fuego entre el resplandor de la brillante estrella de Belén. Y por eso entonces esta fiesta es definitivamente, y lo que es la Epifanía, definitivamente es una fiesta eminentemente alquimista, que está para que los verdaderos alquimistas la comprendan a fondo y la vivan a fondo. Y son los que tienen la posibilidad definitivamente de vivir en su interior, en su intimidad, lo que es la Navidad particular, lo que es la encarnación de su Cristo íntimo en el corazón, en el pesebre de su corazón. Definitivamente hay un simbolismo extraordinario en todas estas fiestas que, como repito, nosotros nos acostumbramos más a lo externo, a la celebración externa, a donde nos quieren llevar entonces los que dirigen este mundo físico, a las tradiciones, a los detallitos, a los regalos, etcétera, etcétera. Pero dejamos a un lado definitivamente la verdadera reflexión como la que estamos haciendo, guiados por el maestro Samael en este momento. Y entonces viene la reflexión: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne y de nuestros impulsos sexuales y de nuestra pasión, obviamente se le da forma a un nuevo cuerpo físico, y de ahí salimos todos nosotros. Del impulso sensorial, del impulso de la carne de nuestros padres, pues se formó nuestro cuerpo físico gracias a la intervención de la madre natura y de los arcontes del destino.
y aparecimos, dijéramos, revestidos, nuestras almas revestidas con un cuerpo físico en este mundo para vivir nuestros procesos kármicos y para tener la oportunidad de trascender precisamente la vida dentro de este nivel de vida, le llaman plano, pero región de vida del planeta Tierra, la región tridimensional. Pero lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y de dónde surge el espíritu, la fuerza del espíritu? Surge precisamente de la transmutación de esas aguas en el vino. Surge entonces de la transformación de ese hidrógeno Si12 que se conocen los alquimistas en hidrógeno de una calidad mucho más sutil que le va dando forma entonces a los cuerpos existenciales del ser. Dije, no te maravillas de lo que te dije, Leo. O sea, es necesario nacer otra vez, le dice el Señor a Nicodemo en esa plática extraordinaria. Y reflexiona el maestro Samael: rindamos culto al Cordero y arrojemos a sus pies las coronas, porque Él es el digno de toda honra y gloria y majestad. Y de esta celebración y de este nacimiento del niño Jesús, precisamente surge entonces el Cordero inmolado, porque nace en la tierra para sacrificarse y para inmolarse por todas las almas que existimos en un cuerpo físico en este planeta Tierra, para mostrarnos el camino e ir de regreso hacia el ser, hacia el lugar de donde salimos algún día. Por eso es que dice en el Apocalipsis, y nos vamos de los evangelios de Mateo y al Apocalipsis, dije, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son los 24 ancianos de las casas zodiacales, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el Apocalipsis 5 habla de esta figura maravillosa. El Cordero era un elemento básico en el sistema del holocausto de Moisés. Un cordero era ofrecido como ofrenda quemada continua, como cada mañana y cada tarde. Y el día sábado era el doble, según el libro de Números. ¿Recuerdan ustedes que sacrificaron un cordero para marcar, precisamente para marcar las puertas de los israelitas, cuando iba a pasar el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos? Entonces ese precisamente es el elemento fundamental dentro del proceso del holocausto, que viene de la tradición mosaica y que todavía entonces se mantiene en la religión judía. ¿Por qué está relacionado precisamente la sangre del Cordero con la vida misma? La sangre del Cordero. Ese Cordero es el Cristo íntimo, que viene para sacrificarse por la humanidad. Y vamos a ir concluyendo con esto. Cuando hayamos reconquistado, dice el maestro Samael, la inocencia perdida, arrojaremos nuestras coronas a los pies del Cordero. Entonces sabremos lo que es ciertamente el Cristo interno, lo que es ciertamente el inmolado, el Redentor. En este libro del Apocalipsis, en el Apocalipsis 5, hablan de este Cordero, que ya lo hemos visto en clases anteriores sobre lo que es el Cordero inmolado. Tiene 7 cuernos y 7 ojos. Estamos hablando del hombre verdadero, del hombre resurrecto, que ha subido los 7 escalones, las 7 grandes iniciaciones de misterios mayores, que se ha autorrealizado y está, dijéramos, en posición de la resurrección interna para unirse al Padre. ¿Por qué se dice que el Cordero nos lava con su sangre redentora? Esa sangre es el fuego. Amemos al Cordero, rindamos culto, porque Él ciertamente es el Salvador de nuestro mundo interno. Es el símbolo del Cristo que nace el 24 de diciembre. Es el simbolismo entonces de este niño, Dios, que le es revelado a los reyes en el cielo,
y que aparecen y ven la estrella de Belén, que es el sello de Salomón, y que les indica que Dios se ha manifestado a los hombres, a la humanidad en la tierra, que ha descendido el Cristo y se ha encarnado en un cuerpo físico para realizar una gran misión. Y esa misión es precisamente el holocausto del Cordero, este sacrificio, entregar su sangre por la humanidad terrestre. Y todo eso entonces es parte de este gran misterio de la cristificación, que de una u otra manera, de manera extraordinaria y de diferentes formas, el venerable Maestro Samael nos ha entregado y nos ha revelado, ha hecho esa epifanía con nosotros y con la humanidad, y que está mostrándose ahí en todos los libros y en todas las grandes obras que escribió este Maestro del Cosmos Infinito. Así pues, hemos tratado de estudiar un poco más a fondo lo que es el misterio de esta fiesta, de la Epifanía, tanto de manera externa en la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, como debe definitivamente, que sería lo ideal, es vivirlo internamente, vivirla y experimentarla directamente en nuestro corazón. Ahí nace el niño, ahí nace el corderillo, el corderito. Este cordero se inmola, es decir, se sacrifica por el alma, por nuestra alma, y ese es el simbolismo del Cristo íntimo. A él, ante él se prosternaron los reyes, ante él se prosternaron entonces los sabios, alquimistas, sacerdotes babilonios, que llegaron definitivamente a honrar al Cristo íntimo nacido en el pesebre. Eso es todo lo que tenemos por ahorita, y no más que desearles definitivamente que a través de este estudio vayamos comprendiendo cada vez mejor, y que cada una de estas fiestas, tanto la Navidad como la Epifanía, como lo que viene, el sacrificio y el martirio del Señor que se realiza en la Semana Santa, precisamente en su Vía Crucis, es todo un misterio crístico que está desde la Navidad hasta la crucifixión y la resurrección. Eso seguiremos estudiando definitivamente. Espero que hayan comprendido un poco mejor este tema, y si hay alguna pregunta, pues vamos a contestarla con mucho gusto. Llegamos hasta aquí.